Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 26 de mayo. Al final se aprobaron esta tarde, casi esta noche, los 152 millones solicitados por el gobierno para seguridad y el ITFA. Vamos a contarles cómo quedó eso. Ahí hubo un acuerdo, van a ser auditados los fondos tal como lo pidió el Partido Arena. Pero además de hablar de esto, vamos a hacer un balance de seguridad especialmente tras las medidas extraordinarias que decretó el gobierno y que le han permitido, según la última dos encuestas de los periódicos del país, mejorar su imagen en materia de seguridad, en lo que es la imagen que la población tiene del gobierno. Tengo tres personas entendidas en materia de seguridad y los presento inmediatamente. Ulises El Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, Ulises. Gracias bienvenido. por la invitación, Nacho, y es un gran gusto estar con estos distinguidos colegas y amigos. Rodolfo Garay Pineda, exdirector de Centros Penales. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Nacho. Gracias por invitarme. Además, experto, digamos, en criminología. Sí. Criminología. Y también nosotros, Julio Valdivieso, abogado, analista político bastante conocido. Julio, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar en tu programa. Bueno, se aprobaron los 152 millones que básicamente fueron discutidos en la Asamblea, principalmente entre los partidos FMLN y Arena, en los últimos 20 días, y no había acuerdo. Arena estaba poniendo como condición de que fuera un fondo auditado, especialmente. En lo que se quedó es que habrá una auditoría concurrente para estos fondos por parte de la Corte de Cuentas. ¿Qué significa esto? Que va a ser una auditoría desde ya, no digamos auditorías realizada la situación. Y también el Consejo de Seguridad va a nombrar a un auditor que va a estar rindiendo informe cada 90 días a la Asamblea Legislativa. Así es como se logró el acuerdo. Los diputados de Arena tuvieron casi todo el día sesionando, no bajaban a la plenaria hasta que ya, digamos, obtuvieron el proyecto como ellos lo querían, bajaron y dieron los votos y se aprobó en forma unánime. Primera opinión sobre esto, porque hay algunas cosas que decir y tú estabas ya ocultando las cifras, y interesante lo que estabas diciendo, Julio. Vamos a recordar, son 7.5 millones para la Fiscalía General de la República, para el ITFA 37 millones, trae una cosa aparte, digamos que se metió ahí entre los 152 millones, pero lo del ITFA era básicamente para lo que es el Fondo de Pensión de la Fuerza Armada, para penales aproximadamente 40 millones, PNC 43 millones y para la Fuerza Armada 19 millones. Todo esto, digamos, en términos de lo que es las medidas, aplicación de las medidas de seguridad. Pero Fiscalía General de la República tiene 7.5 millones y tú hacías una salvedad. Sí, bueno, el decreto que a mi criterio creo que al final arrinconaron Arena, ¿verdad? Y terminó dando los votos, no tenía otra opción. Creo que le faltó un poquito más de inteligencia política porque se pierde una oportunidad, Nacho. Estos 152 millones es momentáneo. Aquí no es cierto que con esto ya se solventaron todos los problemas. Viene la parte de sostenibilidad de las medidas. Y creo que se desaprovechó un buen momento para que como verdadera oposición se hubiese establecido una política fiscal verdadera a cambio de, porque si no, sin temor a equivocarme, el próximo año van a estar en las mismas condiciones solicitando o más deuda, como en este caso, o lo peor de eso, tratar de imponer impuestos para financiar los proyectos de los cuales pues se dice en este momento. A la Fiscalía... ¿Se justifica este monto y cómo fue asignado? No, lo que pasa es que primero hay que ver si es salida o solución lo que se está buscando en este momento. A mi manera de ver, esta es una salida que le faltó inteligencia. Arena, cuando digo que lo toparon al cerco, es porque no tenía opción. Se habían montado en la ola y ahora, si no daban los votos, le iban a decir, bueno, miren, todo esto que ustedes vieron no lo hacíamos porque ustedes no quieren dar los votos. Ahora Arena tiene que decir, bueno, ¿qué quería? ¿La foto? ¿O ahora va a tener que explicar también, bueno, y si ya no me va a dar usted más dinero dentro de 6 meses, ¿qué más opciones va a quedar? Me imagino que tu interés principal siempre va a estar en centros penales. 40 millones para centros penales, tengo entendido que ahí para hacer granjas de detención provisional, está también para terminar algunos proyectos de mejoramiento y construcción de la cárcel de Izalco, tengo entendido. Sí. Por ahí va la cosa. ¿40 millones es suficiente? No necesariamente. Primero creo que para hacer un análisis muy objetivo debemos partir de que esto es producto de que la delincuencia es el
problema principal que afecta a la seguridad ciudadana, ¿no?, de nuestra realidad. Y esto obliga a que el Estado invierta gran cantidad de fondos públicos necesarios para la seguridad, que bien podría ser destinado para actividades productivas y para condiciones de desarrollo. Yo estaba viendo los efectos que en la doctrina se señala como reacciones normales de los estados latinoamericanos frente al fenómeno de la delincuencia, y como que fuese una fotografía de lo que está pasando en este momento. Es decir, la política pública del gobierno ha optado únicamente por la vía punitiva y represiva. Y esto lo dice la doctrina: prioridad en el encarcelamiento, incremento de las penas, creación legislativa de nuevos delitos, bajar el mínimo de la edad penal y el destino grande de presupuesto para la vía punitiva. Eso lo tomé y lo leí en la doctrina y es réplica exacta de lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si se han destinado 140, 150 millones, tendríamos que preguntarle a cada una de las instituciones para qué lo van a ocupar. Si efectivamente va a mejorar su funcionalidad únicamente en su vía represiva. Porque, por ejemplo, esos 7.5 millones de la Fiscalía, como Julio tenía la información ahí, que 4 millones son para compra de vehículos, me parece ilógico. La Fiscalía no necesita andarse trasladando. Es un éxito para el gobierno y para el partido del gobierno. Y es realmente sinceramente, una pérdida de oportunidades, digamos, para el partido de oposición. En estas cuestiones de finanzas, de lo primero que debiera de partirse es lo que hacen las empresas privadas cuando cierran su año. Hace un balance, estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto le quedó? El gobierno, se dice, porque nunca se sabe, realmente no, el gobierno, que es la mayor empresa nacional, nunca hace ese balance. Debe de determinar, bueno, al final de año, al principio de año hay un presupuesto, ¿verdad? Cuánto va a recibir, cuánto va a gastar. Al final del año debe ser una rendición de cuentas, un balance. Cuánto fue lo que ingresó y cuánto fue lo que gastó. Generalmente se dice de que no ejecutan todo. No ejecutar todo significa nos ingresó una cantidad de dinero que no alcanzamos a gastar, eso significa. Y la ejecución presupuestaria en algunos casos se menciona que es de 60%, 70%, etcétera. Una ejecución presupuestaria de 70%, ¿qué significa? Que de lo que le ingresó solamente gastó 70%, entonces le quedó 30%. A mí me interesaría saber año con año qué pasó con ese 30%, porque ese 30%, imaginémonos, del presupuesto anterior que no gastaron, es una cantidad de dinero de más de $1.000 millones y nadie explica qué pasa con ese dinero. Y ese debiera de ser el punto de partida para el presupuesto del año anterior. Estas cuentas deben de pedirse. Son tan grandes, pero al mismo tiempo sorprendente que nadie pida esa rendición de cuentas al administrador principal, que se llama gobierno. ¿Quién debe de hacerlo? El gobierno no lo va a hacer, evidentemente, tiene que ser la oposición. ¿Cuál? Ahora, bueno, sí, tendría que ser entonces, hipotéticamente hablando, tendría que ser la oposición, y la que hasta ahora se perfila como oposición ha tenido en sus manos en este momento la oportunidad de hacerlo. Pero ocurre de que yo le reconozco a los funcionarios del partido la habilidad que han tenido de revertir la responsabilidad en el combate contra la delincuencia y de este tipo de delincuencia, que, perdónenme, a lo mejor no es la delincuencia principal, la delincuencia de las pandillas, pero es la delincuencia en la que todos nos entretenemos hablando de las pandillas. Quién sabe si sea la principal, pero en este caso en particular significa que lo primero que tendría que hacer entonces el gobierno es decirles, señores, del presupuesto que ahora ya comenzaron a ejecutar, ya que no le piden, pero deben de pedir el balance de cierre. Ok, de este presupuesto, ¿cuánto es lo que ustedes están gastando? ¿Cuánto es la ejecución presupuestaria? ¿Cuánto es lo que ustedes han ahorrado?
¿Cuántos militares de los 13.000 o 14.000 tienen ustedes involucrados en seguridad pública? Y a mí me extrañaría de que estén pidiendo más militares si a lo mejor no tienen pero ni el 50%, sino solamente el 25% de los militares involucrados en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que justifiquen la necesidad. Lo que ocurre es que como ya le revirtieron la responsabilidad, antes de hablar de medidas extraordinarias, el responsable de la situación delincuencial era el gobierno y el frente. Ahora se lo revirtieron y ahora el responsable es Arena. Yo quería preguntarle en este bloque si esta parte punitiva se está cumpliendo apegada a la ley y dentro de los cánones que deben darse. Porque, por ejemplo, ya han aparecido varios cadáveres el día de hoy exactamente, hasta con rótulos, leyendas. Si el próximo va a ser tú, o eso te pasa por ser pandillero. Eso es, aparte, bueno, también han aparecido, han sido capturados policías por estar en una materia en este tipo de prácticas extrajudiciales. Hoy día hubo dos policías detenidos, dos policías rurales, y dentro de la policía hubo malestar por la detención de estos dos policías, porque estos dos policías aparentemente se defendieron de un ataque de pandilla y mataron a un pandillero. Es delicado, y usted que son abogados, estoy hablando estrictamente, digamos, del manejo legal en una situación excepcional. Es delicado. Y hay cierta incoherencia en ese punto. ¿Sí? Sí, hay incoherencia, porque lo que no se puede permitir son los grupos de exterminio dentro de la policía, ni expresos ni implícitos, porque eso se vuelve en un problema mayor que el problema que pretenden solucionar. Aunque no es lo que la población en el fondo. No, si es que la población hay que ponerlo contextual. Lo que la población a la población sí le gustaría que toda la policía fueran grupos de exterminio y que terminaran a los pandilleros. Lo que ocurre es que no solamente exterminan a pandilleros, ocurre de que ya hay exterminio de otros sujetos que no son pandilleros. Y no sabemos cuántos podrían estar y todavía dentro del grupo, de modo tal que eso no se puede permitir en la policía. Pero por el otro lado es incoherente que si una policía o un soldado se defiende y mata a un pandillero, tengan que capturarlo, tenerlo en detención, arruinarle su carrera profesional, porque así lo hacen, le arruinan la carrera profesional porque le mandan un mensaje a toda la demás policía y a todos los integrantes de la Fuerza Armada. Hay una desmoralización. Sí, correcto. Si ustedes se defienden o defienden a otro, mira lo que les va a pasar. Y matan a un pandillero. ¿Cómo se establece esa lógica entre por eso es incoherente. La defensa correcta del policía que está actuando en defensa de la población? A la policía y a la Fuerza Armada. Hay protocolos del uso de la fuerza, o sea, hay etapas. Lo que pasa es que, Nacho, hay realidades. Sí. Aquí lo podemos ver a nivel doctrinario. El problema es allá en la Campanera, el problema es allá en ese barrio. Y máxime cuando sacas al ejército que no está diseñado para seguridad pública. No esperes, va esto y más. Por eso, esto confirma mi tesis, que lo que se buscaba no era, dijéramos, que le aprobaran las medidas, era legitimidad en todas las acciones que iban a venir, precisamente para que no se cuestionara. Y justificación para exigir dinero sin límite, porque eso no tiene límite. Ahí lo dijo Julio, 2.200 para aquello, 100 que le acaban de aprobar, 150 más, 152.000. ¿Cuándo se va a saber realmente hasta dónde va a topar el endeudamiento de este gobierno? Y esto es hablando solamente de seguridad pública y que ocurre con todas las demás áreas del gobierno. Sí. No, yo quisiera agregar algo también, y es que a pesar de que las medidas son justificadas, la Constitución y la ley se debe respetar. Y aquí, en el problema de combatir la delincuencia, ¿por qué se ríe, Julio? Combatir la delincuencia me da facultad y autoridad para todo. Principalmente debemos partir hasta de su raíz, desde la intervención permanente de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Eso es inconstitucional.
Entonces reformemos la Constitución. Pero Y que hubiera después, sido, y Rodolfo, después, que eso lo hubiera sacado un gobierno de derecha. ¿Qué hubieras creído vos? no, claro, claro. Y después, con todas las medidas, por ejemplo, todas las medidas de funcionalidad que se hicieron hacia el sistema penitenciario, el traslado de los pandilleros de Zacatecoluca hacia los centros ordinarios, la restricción de las visitas, todo, no han tenido incluso la misma asamblea la asesoría eficiente porque aprueban disposiciones que son contrarias a tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador, que ahora no nos alcanzaría el tiempo. Yo les podía sacar una camándula completita de todas las vulneraciones de derecho, pero solo señores. te quiero hacer una acotación. Si es que a Julio. mí, en realidad, que lo haga el gobierno, pues hombre, esa es astucia y habilidad. Lo que yo no parto es cómo la oposición de este país, ya esa oposición, todo lo contrario, permiten eso. Vos ponete a pensar por un momento en otros gobiernos que se hubieran hecho mínimamente lo que se han hecho en esto. Yo creo que los hubieran colgado, les hubieran hecho lo que querrás. Pero será por una posición de apoyo a la ciudadanía a ese tipo de cosas, Bueno. por un cansancio ya extremo de la No, ciudadanía. pero hay un error de enfoque, Nacho, porque Sí. la gente cree que todas estas medidas solo se las van a aplicar a los pandilleros. Las van a aplicar a cualquiera Ay, así es. persona. Sí. Y lo segundo, que cuando alguien se ve ilícitamente o con conocimiento en un hecho, ahí implora, suplica un juez imparcial que le evalúe el caso. Pero cuando es de aplicárselo al otro, es el córtenlo. Mira, si aquí estuviéramos en un estado anárquico, pues hombre, mátenle, ¿y para qué van a ir a buscar a un juez? Esa es la forma más fácil. No, estar en un estado de derecho, gobernar en un estado de derecho, no es fácil, Nacho. Entonces yo sí creo de que cuando alguien se dicta al sistema judicial, primero rechazo que todo el sistema judicial sea inepto y corrupto. Habrán malos jueces. Y ojalá que esa gente que tanto detractan en contra de esto, cuando ojalá no se vean inmiscuidos, ahí van a implorar entonces Claro, un juez justo. claro, pero no nos debemos cerrar solamente en el sistema judicial, porque el sistema judicial es una parte Sí, pero es el que pone la cereza del al sistema final. penal, pero no resuelve nada todavía, ¿Pero cuándo? porque el juez, ¿a qué nos va a servir el juez? A condenar a ese 5% que pasa al sistema penitenciario, que no lo readapta, y el gran problema sigue latente en la sociedad, y no se atiende, y no se resuelve, y se agrava más. Creo que ha estado muy interesante escucharlo, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.